uno de los grandes méritos que tuvimos con un grupo de DJs fue llevar lo que era realmente underground al, no te digo mainstream, pero bueno, lo llevamos a los festivales grandes, a que lo escuche todo el mundo, que suene en la radio, y en definitiva que pase lo que pasa ahora. Visionarios, innovadores, precursores, Pioneros, ciclo de conversaciones con artistas referentes que marcaron el origen y la evolución de la música electrónica en Argentina. DJ fundamental en la evolución de la música electrónica en Argentina, pionero total, genio de las bandejas, productor musical, productor de eventos, trajo DJs internacionales, muchísimas cosas. Con nosotros, Diego Roca en Nauta Studio. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y acá estamos. Un placer estar acá con vos, Diego. Gracias, igualmente. ¿Cuál es el primer momento que te acordás poniendo una púa y haciendo girar un disco con gente? Con gente. Debe haber sido alguna de las fiestas pre-profesionalidad, diría. Alguna de las que hacía ahí cuando estaba a fines de la primaria o a principios de la secundaria, casamientos, alguna fiesta en una casa de un amigo. Alguna de esas debe haber sido. En club, Sí. la primera púa que puse, digamos, profesionalmente fue en Nashville. Nashville, Que eso es quedaba zona en norte. Punta Chica en el año 84. ¿Y qué sonaba? ¿Y te acordás más o menos? Sí, ahí estábamos, me llevó Diego Cid, que era el DJ de ahí, y ahí era una mezcla de pop y toda la época, digamos, pre-house, que había synth pop, un poco de new wave, un poco de punk, poníamos de Clash, hay un poco, era una mezcla media rara de todo. Y yo eso fue acá en San Isidro, en Punta Chica. Y el verano ese fuimos a Leté, a Punta del Este, que también me llevó Diego Cid, que era el residente, y ahí puse lentos. Mi tanda de lentos fue una de las primeras cosas que hice ahí digamos, como laburo profesional. O sea, Diego hacía a la noche la parte Diego hacía la noche, había 2 horas o 1 hora y algo de lentos, y yo me encargaba de los lentos. Buen comienzo. Sí, ¿Se Phil levantaba, Collins, Christopher Cross. ¿se Había levantaba buenos después de lentos. esos lentos? Se levantaba la música. Sí, los lentos eran como en el medio, tirando más para el final, y después se terminaba, digamos, arriba. Se levantaba, no, bien. Che, y bueno, entonces, inevitablemente, ¿cómo te conociste con Diego? Si ya en el 84 se conocía. Con Diego me conocí ahí en el 83, 84, porque tenía una novia que era muy amiga de la hermana de Diego. Entonces yo iba a ver a mi novia, que estaba en la casa de su amiga, y el que vivía en el fondo, el hermano grandulón, era Diego Cid. Estaba ahí con los discos, no lo molesté nadie. Estaba no con los importa. discos, digo, ya en ese momento ya hacía fiestas barriales y todo eso. Y ahí empezamos a tener cosas en común, empezamos a hablar de música, bla, 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 y bueno, me hice muy amigo hasta el día de hoy, es mi mejor amigo. Un gran aliado de toda la vida. Sí, porque con él, digamos que hicimos todo el camino de la música electrónica underground desde que pudimos, allá a mediados de los 80 hasta, bueno, la actualidad. Pero con él siempre fue un compañero de viaje. Con algunas intermitencias porque se fue, él estuvo viviendo en Europa como 10 años, pero siempre estuvo al lado. Si no eran de más de, era porque tocábamos o porque producíamos. Pues cada uno también hacíamos la nuestra, él hizo Urban Group, yo hice DJ Union. Vamos a ir ahí de a poco avanzando por ese timeline. Y en ese momento, 83, 84, ponele, ¿qué DJs o qué lugares, qué eventos recordás de ese momento donde realmente pasaba lo que vos decís, esto era importante? No, ahí en el 83, 84 yo estaba terminando la secundaria y a discotecas, mucho no iba. Claro. Pero en el 84 y por ahí creo que había discotecas barriales que sí iba, tipo estaba Swan, ahí en el Libertador. Yo siempre hablo ahí de Zona Norte, que es donde venimos nosotros. Estaba Disco Bar. ¿Y te que acordás era qué Sergio sonaba Atos. ahí? Ah, Sergio Atos, ahí va. Estaba, ¿cómo se llama el que quedaba enfrente de Mickey?
Gas, estaba Gustavo de Strobe, estaba con, no sé si se llegó a llamar Amnesia, ahí sobre el Libertador también, que es una iglesia. Sí. Había cosas que ahora no hay más, había mucho boliche barrial. Discoteca chiquita, o sea, Sí, boliche. sí, discoteca entraban 200 personas, 300 personas. Y que generalmente estaban construidas o arquitectónicamente diseñadas para hacer. Algunas boliche. sí, otras más o menos. Algunas sí, Ok. otras más. Eran casas que las terminaban armaron. haciendo discotecas, yo qué sé. Claro, claro. Gas, me acuerdo que fue construido tipo boliche, después no sé en qué terminó. Pero yo qué sé, Discobar era una casa, y Sunset terminó siendo una iglesia. Sunset no, el que estaba enfrente de Amnesia terminó siendo una iglesia. ¿Y algún primer lugar de esos o situación en la que dijiste, entraste ahí y flasheaste, la música te partió la cabeza, el sonido, el DJ o algo? Sí, las primeras discotecas que... algunas escapadas de Zona Norte que nos veníamos acá, por ejemplo, llegamos a venir a Cemento, que para nosotros era raro, porque había que venir desde allá a tomarse el tren, bajarse en Retiro, cruzar... Lejos, además. Era una aventura. Ahí estaba Dani en Cemento. Sí, ahí estaba Dani en Cemento. Sí, sí. Después fue otra época que fui un poco después. Pero digamos que discoteca acá, la primera que me llamó la atención... Una buena pregunta esa, nunca me puse a pensar, porque había buenas discotecas. Yo fui en una época que tenía un grupo de amigos que iba mucho a la City. La City, dentro de todo, era una buena discoteca. Sí. Y antes de eso... lugares más chiquitos, porque no te llamaban la atención, porque Bulldog, Rainbow, Freedom, entonces no eran discotecas que llamaban la atención, eran medio Eran boliches. antros, sí, eran... Tal vez Palladium fue la primera grande Está bien. con lo que más o menos que yo escuchaba, que más o menos música moderna para esa época. El primero grande, si no fue Palladium, le pongo un palo, porque en provincia sí había. Sí. Pero ahora Skylab tenía la propaganda, la música del tema de Skylab era Yazoo. Tremendo. O sea, estaban ahí al día del Y día. eso el 82, 83. O sea, en la provincia había discotecas grandes. Había cultura también de eso. Y en algún momento había cierta cultura de este synth pop, que te digo, New Wave, bla, 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 que era medio un mundo, porque había uno muy comercial Claro. y había otro muy underground. El underground no se ponía mucho en las discotecas, pero el comercial sí sonaba mucho. Claro. Y había mucha disquería acá, estaba Gapul, había disquerías grandes que movían mucho esa música. Y eso, la música, vos en ese momento, ¿dónde la comprabas? ¿O un poquito más adelante? ¿Dónde? En ese momento, bueno, yo tenía ahí unas disquerías en el barrio que siempre las hurgaba, eso más en la primaria, cuando era más chico todavía. Y después creo que una de las primeras también disquerías que se pudo comprar fue la de Dani, en el Agujerito, que yo tuve 2 etapas con Dani. La primera, cuando era muy, muy chico, que tendría 8, 9, 10 años, mi viejo laburaba ahí en Marcelo Tealberri, Florida. Y los sábados a la mañana, para que no rompa la bola, me llevaba con él a la oficina, digamos. Y me largaba por ahí, yo bajaba y me metía en la galería. Sí, Y ahí estaba Dani ya en esa época, que yo no lo conocía. Ese fue el primer contacto. Y después, cuando laburé con mi viejo, ya por los 90, fines de los 80, 90, también iba a la galería y ahí sí lo conocía a Dani. Y estuve horas. Iba al mediodía, me acuerdo, saco y corbata. Y me quedaba ahí hablando con Dani de las cosas que traía o que no traía o que buscábamos. En ese momento era mucho de pedir y traer y no me lo trajo. Y la azafata y el viaje. Era todo medio piratón. Además, en diferentes eras es como que hubo importación, después cerró, después abrió. Después... Sí, por eso. Y los discos, cuando se pudo comprar acá, los comprábamos acá. Yo tengo la suerte de podía viajar, mi hijo laburaba en turismo y salía 2 veces por año por lo menos y me traía los discos de afuera que podía. Y acá había antros buenas disquerías, ¿eh? Recién hablábamos de la negra Diana, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo no la conocí esa, pero... ¿Diana era el nombre? Sí. Creo que sí. Y estaba Big Bear con Ricardo y con Peter ahí en la galería, en la calle Arroyo. Todo un circuito medio clandestino que había ahí por la Valle y por Corrientes, que estaba Gapul. Y arriba de Gapul estaban los Amigos de la Música. Y ahí había 2, 3 que abrían y cerraban, un año sí, otro año no. Después abrió en la galería del Jardín, abrió Schopenhauer, que estuvo años. Había otra disquería arriba. Durante los 90 se podía comprar música. O sea, si estabas ahí era todo un circuito, ¿no? Había que ir por lo menos 2, 3 veces por semana, los lunes a tal, los martes a tal. Te tiraban la alarma, hasta el día llegan los discos.
Martes a la noche, ¿no? Y miércoles estaban ahí todos los aguiluchos. Con los que habían confianza ya llegabas y estaba la bolsita separada que decía Diego Roca, pero éramos buenos clientes igual, ¿eh? Merecíamos. Dejabas tu billete. Y sí. Ya lo que había que comprar se compraba y si no se fiaba y se pagaba a la otra porque sabía que íbamos a aparecer a la otra semana. Hay una banda de DJs que estábamos siempre haciendo las vueltas por la misma disquería. Sí, entonces, entrada a las primeras discotecas, ¿eso que fue? ¿Fines de los 80? Sí, no, mediados de los 80, porque ya cuando empecé a venir más al centro, yo lo iba a ver a Diego Cid, por ejemplo, estaba en Exit, llegué a ir al Rainbow de David, ahí en Carlos Pellegrini y Santa Fe. ¿Querés contar algo de eso de Rainbow? Porque todo el mundo lo menciona, yo no llegué a vivirlo y parece... Rainbow hubo varios Rainbow. Yo el primero de todos, que creo que fue 83, 84, yo era muy chico, no llegué a ir, que quedaba creo que Junín y Santa Fe. Sí. Que después fue Express. Ese es el que mencionan, claro. Pero había uno que tocaba David Kauman, que para mí fue el mejor, que quedaba en Carlos Pellegrini y Santa Fe, abajo, en un sotanito, que David hacía magia ahí. ¿Argentino David Kaufman? Sí, David Kauman después fue modelo y se casó con Miuki Madeler, que es una modelo muy conocida, es un pibe muy Tarzán, le digo yo, un animal. Y en ese momento le dije que hacía música disco y post-música disco, un poco de pop electrónico y música disco, el pibe hacía magia. Y medio dark, ya aparecía The Cure, ¿viste? Aparecía Simple Minds, toda la parte de Arcosa. Y ese Rainbow, ahí después estaba, como te digo, Exit. Y después empezaron a ver un montón, en Platino, Hard Rock. Y trabajamos con Diego en un montón, hicimos Manhattan, Frisbee. Ahí entre el 86 y el 89 trabajamos en 3, 4 discotecas chiquititas, barriales, en la capital, que nos echaban porque la música nuestra... Porque, como te digo, dentro de ese pop pre-house y todo eso, que era synth pop y no sé cuánto, había una parte comercial, que era Pet Shop Boys, Erasure, no sé qué, y había otra parte más underground, Los Niños del Parque, Alien Sex Fiend, y nosotros poníamos eso y afuera, muchachos. Ya no era ATP, ya era jugado. No, porque aparte de la música, en las discotecas no había una parte muy dark. De hecho, creo que los primeros boliches darks los pusimos nosotros, porque eran boliches que tenían música un poco más alternativa, pero no llegaban a tener... creo que el primero raro que yo me acuerdo fue Freedom. Claro. Que íbamos con Diego Cid y estaban todos los pibes con los pelos parados, así nos quedamos en un rincón mirando todo, cara rara. Y ahí la figura del DJ, o sea, ¿qué importancia tenía? Ahí estaba el chaqueño, tenía cierta importancia. No llegó a ser lo de después. El DJ era importante, y sobre todo era importante para mí, si la discoteca era rara o si tenía alguna... Porque si eras un DJ de una discoteca de verano o media pop o comercial, para mí no tenía mucho valor, era hacer un laburo normal. La rompías ahí a la fija. El que se las rebuscaba un poco más y sacaba los boliches un poco más divertidos para nosotros, que eran Freedom y el que quedaba enfrente de la cancha de River, también estaba buenísimo. Fui, pero fui poco. Y a partir de ahí ya empezamos a estar nosotros. Yo mi primer boliche, digamos, importante, me llamó Charlie Burgin, que era un relaciones públicas de acá bastante conocido, y me ofreció ir a Delight. Sí. En Delight, que era ahí en Araos, eso fue en el 89. Araos y Güemes. Araos y Charcas. Charcas, ok. Una cuadra de Santa Fe para adentro. Y ahí laburé del 89 al 91 como residente absoluto, responsable de la cabina. Me acuerdo que los primeros 2 años laburaba 12 horas. 12 horas. Porque Delight fue el primer boliche que tenía after hour. O sea, que after hour masivo. Había algunos after hour, pero eran muy cuevas. Este era un boliche grande, porque en Delight entraron como 2.000 personas, o 1.500. Y hacía doble turno. Entraba a las 12 a laburar, y después a las 9, 8 y media, 9, tenía cola otra vez hasta la esquina, que venía toda la gente de la City, de Mix, que estaba muy de moda acá en Belgrano. Todos iban de after hour ellos, y seguía laburando hasta las 12 del mediodía. O sea que eran 12 horas. Todo con discos en la época. No, ahí por suerte era una época de videos muy buenos y me hacía casi el mismo laburo que hacía con los vinilos, con los videos. Porque me iba todas las semanas a lo de Luis Chiarelli, que era un pibe que vivía por acá, el Tano Chiarelli, que él tenía, andá a saber quién, que le bajaba los videos de Estados Unidos, Hi-Fi, vos sabés que si pones en ese momento tenías la buena
videocasetera, hi-fi, sonaba mejor que cualquier cosa que podías poner. Mejor que los ¿sí? vinilos, mejor que... Sí, porque era una cinta de 8. Claro, claro. O sea, y ahí en Delight me mimaban bastante. Y en un momento que se pudo comprar la compactera hi-fi, la compramos, la tenía ahí, estaba toda conectada perfecta y sonaba. Entonces, ¿qué hacía? Me bajaba compilados de música, el pibe iba a la casa y te mostraba una especie de book con todo lo que le traían de Estados Unidos. Los Ahí videoclips había, originales. ahí había desde Bananarama hasta Devo en vivo, lo que sea, y vos te elegías. Y te hacías tus compilados En VHS. en VHS, todos con los nombrecitos, y después tenías tu caja, igual que tenían los discos, tenían los videos acá. Y yo ponía 2-3 horas de video, pero estaba buenísimo el lugar, porque había puesto una pantalla muy grande, buen sonido, como te digo, sonaba muy bien, y cortaba todo y ponía The Cult Revolution en vivo. La gente se volvía loca. Buenísimo. Y era súper novedoso, además pantalla, ¿no? Exacto, y sonido, sonaba, era infernal. Ahí esos años aproveché mucho, eso y ponía muchos videos. Sí, no era todo vinilo. Después ya a partir del segundo año, el primer año y medio, una que sí, tuve ayudantes, que le dije, poneme a alguien que me haga las 2 primeras horas porque voy a morir acá. Pensá que hoy estamos hablando de sets de 1 a 2 horas. De ahí en ese momento eran 8 y después... Yo hice 12 4 más. casi un año. Después me pusieron el ayudante. O sea que ahí eran sets de sí, por lo menos 7, 8 horas estabas arriba de la cabina fácil. Ahora bajó un poco, pero bueno. En esa época era más sacrificado, sí. Y ahí entonces ya en un momento empezó a aparecer el house, el new beat, el... Sí, nosotros con Diego, como te digo, hicimos todo ese camino previo del previo al house, que sería todo como te dije recién, el post-punk, el new wave, el electropop, se llama de synth pop. Sí. De la parte más underground ya la veníamos mamando hace rato, la parte industrial. Sí. Nos comprábamos discos con el catálogo de Hard Wax, que era jugártela, ¿viste? Porque te venían los 8 maxis de Ministry, que todos esperábamos que los maxis de Ministry sean como el With Sympathy, como la de What to Tell Her. De la banda Ministry. Claro, y los maxis de Ministry eran irreproducibles, ¿viste? Música muy rara, muy industrial, alternativa. Pero se lo tenías que comprar y te clavabas. Claro, O sea, a ver si te sigo yo. O sea, Ministry tiene unos primeros singles que son como funk, Ministry disco siempre medio... fue una banda industrial complicada y una vez, dice la historia, por un arreglo con la compañía que tenía, como les exigió que haga algo un poco más comercial, que Al Jorgensen, que es un Maestro. creep total, no le gustaba, mandaron eso y fue, para mí es uno de los mejores discos de la historia de la Son música como electrónica. disco de culto, o sea, ¿no? Y aparte está lleno de hits. Bueno, nunca más hicieron algo así. Pero como vos te comparás el disco del sello, te venía dentro de un catálogo que tenía todos los maxis de Ministry, te empezabas a comprar venga. Halloween, Twitch, todo, y nada tenía que ver con el With Sympathy. Reventa, pa. Sí, no, eso quedó ahí tirado, los añares de los discos. Sí, en esa época era de jugársela con los discos. Mucho catálogo. En otra época el catálogo de Hard Wax, que es una disquería que sigue ahora, también te venía el librito y tenías que marcar el librito. Sí, estamos hablando de una era pre-internet, o sea, pre-Discogs. La vida sin Discogs hoy difícil sí, imaginarte, sí, ahí ni hablar. Pre. Ni siquiera internet. O sea, lo que llegaba a la disquería es lo que vos conseguías en un catálogo. Sí, en lo fax. que conseguías en las disquerías, antes de las disquerías era lo de catálogo y después era, como te digo, viajar. A mí me echaban de las disquerías, digamos. Porque las disquerías cuando vos ibas a Alemania, a Holanda, o a Bélgica, o a Madrid, o a París, la gente iba a las disquerías, separan 3, 4 discos, los miraba, yo me separaba 100. Ya los pibes me miraban cuando llegaban, me decían, ¿y este? Y estaba Hasta como, la billetera primero. estaba Claro. como 3 horas escuchando, tiqui, 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 me llevaba 10. Y los pibes me acuerdo que me decían así, me decían, we have to close. Me decían, tenemos que cerrar. Así, comparando por todos lados. Así que sí, tengo una selección importante musical. Che, y entrado a los 90, lo primero grande de los 90 es la Asian, ¿cierto? Grande, significativo, digo. Sí, yo ahí en el 89, en el 91, 89, 90, 91 estuve en Delight, pero a mediados del 91 me fui y me fui a un lugar que se llamaba El Ángel, que abrió nada más que un Sí. solo año ahí en Calle Corrientes, que se ponía bastante rock, me acuerdo. Que tocaban, Los Brujos tocaron en vivo, era bastante interesante. Y a fin de ese año me llama Carlita para ir a la Age. Carla Tintoré. Sí, Carla Tintoré. En la de ella estuvimos 91, 92 y 93, si no me equivoco, y a mediados de 93 había venido Alaska de Alaska y Dinarama de España, que eran las dueños del Morocco Madrid, que era uno de los lugares más emblemáticos de esa época,
Y pusieron Morocco, Buenos Aires, y llevaron como el team de la Age, lo llevamos ahí al Morocco. Un pase, libro de pases de la Age. Sí, se conocían entre ellos y había buena onda, y a la Age la cerraron media de un día para otro, porque la Age era un lugar increíble. Bueno, hay una mística enorme ahí. Me interesa saber un poco. Era un edificio, ¿no? De 3 La pisos. Age era un edificio de esos que la terraza quedaba un poco más baja que la parte de arriba de los demás edificios, entonces quedaba como medio en sándwich. Y lo que hacíamos, Carlita tenía te hablo de uno de los aspectos nomás, ¿no? Tenía Sí. un Optikinetic, que son unos aparatos que proyectan burbujas de aceite. Ah, como la lámpara de aceite. De los 70, pero los Sí. Pro. La Que psicodelia. cuanto más lejos, mejor. Claro. Entonces poníamos en la terraza y vos estabas comiendo en la terraza, que había una parrilla, podías comer un choripán. O sea, era un lugar así muy freak. Y las paredes de los edificios, como eran más altas que la terraza, eran todos aceites. Una locura ahí súper Una urbana. locura total. Eso luego de 2 años porque había muchas quejas de los vecinos. Había bastante quilombo ahí. Y eso lo abrió un artista, ¿no? Juan Calcarami. Eso era Juan Calcarami, Sí. con un par de socios, Diego, y por ahí había un par más. Y una banda de chiques que después también se fueron al Morocco, que eran los que movían toda la parte de la moda. En el medio había un lugar que se llamaba El Putó, que era una especie de boutique de ropa de segunda mano. Y al lado había una biblioteca. O sea, era más bien una cosa de vanguardia bohemia, ¿no? Era una Algo- cosa que yo no había visto nunca acá. Creo que se les fue ocurriendo a ellos a medida que iban. El lugar, como era una casona de 3 pisos, tenía un montón de lugares y se les fue. ¿Y acá qué ponemos? Sí, acá pongamos esto. Y acá la pista, no. Y acá, bueno, y arriba la parrilla, y en el medio la biblioteca. Todo así. Y la música le dejaron a ustedes libre, lo llamaron por la música, hubo una bajada. ¿Qué onda eso? Yo a Trincado no lo conocía, lo había ido a nombrar, pero no lo conocía. A Carlita la había conocido un par de años antes. Sinceramente, la razón por la cual me llamaron no la sé, pero Carlita me dijo, abrimos un lugar y que queremos que vengas. Y como había 3 días, nos repartíamos los días también. No, perdón, 3 días había en el Morocco. En la Age no había 3 días. En la Age nos repartíamos los horarios, más que nada. Porque creo que era más que 2 días, no habría todos los días. Y el sonido de esa primera época de la Age era house, deep house. Y ahí empezó a salir el house. En el 91 como que se crearon los géneros, digamos, ¿no? Le pusieron el sellito de techno al techno y el sellito de house al house. Pero ya había mucha música. Para mí los maxis de música disco son house. Tal cual. O sea, y hay un montón de proto house, digamos. Y con el techno lo mismo. O sea, me refiero en ese momento de lo que estaba pasando, porque sé que después tuvieron los Murka y era Claro, como el sonido del en ese era momento se pusieron muy fuerte, los americanos empezaron a rulear muy fuerte, la mayoría del house venía de ahí, sellos como Strictly Rhythm se ponían fuertes, Nervous, 8 Ball. O sea, Como la época dorada del house. La época dorada del house. Sí. Y entre todas esas cosas empezaron a pasar muchas cosas diferentes en varias ciudades de Estados Unidos, que después no pasó mucho con otros géneros. Con el house sí, en Chicago había una movida, en Miami había otra, en Nueva York había otra, Sí. en Filadelfia había otra, cerca allá de Canadá, por el norte había otra. O sea que los americanos como que lo hicieron muy bien, realmente. Y ahí sí, nosotros estábamos... Me acuerdo que me vino el primer disco de Murk, no lo podía creer. Y era la primera época, ahí lo pusimos todo. Y cuando lo pudimos traer, éramos amigos ahí de Santiago Human. En ese momento tenía una especie de compañía / sello discográfico que agarró la licencia y los pudimos traer. Hicimos una fiesta ahí en el momento indicado. Sí, con los Murka ahí a tope. Con en los su Murk en momento. el tope de su... Era en el 92, los trajimos, que era el momento donde los pies estaban en su época de oro. ¿Y qué recuerdo de esa noche? Tremendo, las épocas de la Age, todas las noches eran buenísimas y esas noches eran increíbles. No, yo creo que ni ellos lo podían creer. Pues la escena era muy rara, pero la música era increíble y ellos creo que estaban sorprendidos también. Acá, eso creo que le pasaba a la mayoría de los shows que venían acá, no podían creer la música que venimos escuchando. Pero sí, bueno, de esa época buena. Después en el Morocco fue más o menos igual. También traíamos DJs, vinieron un montón. En ese época vino DJ Duke, George Morel. Y también teníamos la garra de underground comercial. Sí. Porque ¿Cómo es estaba... eso?
Y porque estaba... La guerra, ok. Sí, no, sí, la sí. guerra no, la diferencia. Sí. También estaba la radio, en una época Claro. empezó la radio y la radio era muy comercial. Nosotros entramos al final a la radio, a la Energy, estoy hablando. Sí, ¿no? la última etapa. Porque la radio era muy, muy comercial, que era Sí. justamente lo que nosotros no hacíamos. Claro. Pero lo nuestro empezó a tener tanto peso que éramos una isla, en realidad. Sí, En la radio, sí, el sí. único programa más o menos de música diferente era el nuestro. DJ Union era una agrupación que eran vos, Carla Tintoré y Trincado. Sí, esa la hicimos ahí a mediados de la Age, calculo con el 92, con Carlita y con Trincado, y le hicimos medio en respuesta a la Urban Groove. Porque los chicos venían laburando muy bien, pero el tecno de los chicos era tremendo. O sea, realmente los chicos de la Urban hicieron un laburo, te diría que único en el mundo con respecto al tecno y a la curaduría del tecno volcada a los clubes. Porque abarcaban todo lo mejor de todos los géneros, la mayoría, y lo ponían con maestría y con algo que nadie hizo nunca, como el show de ellos de las 7 bandejas. Entonces, como ellos venían andando muy bien y el tecno tenía como esa presencia también muy fuerte, nosotros éramos en ese momento soldados del house. Yo igual tenía y siempre estuve como medio fui como doble agente, ¿viste? Porque yo también ponía el tecno contigo y yo venía de todo eso y mucho de ese tecno también lo ponía yo con ellos, porque muchas de las fechas de la Urban tocaba yo con ellos. Yo me dedicaba más a la parte alemana del tecno. Entonces hicimos la DJ Union como en respuesta house a la movida tecno de los pibes. Que terminamos tocando juntos, haciendo fiestas juntos, DJ Union versus Urban Groove en el Esa fue Ave una- Porco. Esa fue memorable. Hubo varias de esas, sí. Y nada, bueno, Carlita, Dios la tenga en la gloria, una DJ con un gusto increíble, que tampoco había nada que explicarle y que había que nada más que esperar la sorpresa con la cual ibas a disparar. Y Trincado, como te decía recién, para mí es el mejor DJ de house que existió acá jamás. Si el pibe hubiera nacido en Estados Unidos, estamos hablando de Frankie Knuckles, de Todd Terry, del que se te ocurra. Un pibe que realmente yo muy pocas veces vi DJs mezclar como mezcla él. Muy, muy pocas veces. Y mira que he visto un par, ¿eh? Un genio y un adelantado. Sí, un pibe que cuenta historias todo el tiempo. Ningún disco está puesto porque sí después del otro. Es un laburo. O sea, yo no sé si la gente se dará cuenta, por ahí no se dan cuenta. Pero bueno, estamos hablando de palabras mayores. Por suerte está laburando bien y siempre estamos en contacto con Cristian. Vamos a hacer algunas cosas ahora. Buenísimo. Seguramente esté acá. Estamos hablando ahí para que venga a dejar su testimonio. Por ahí cuesta, pero va a venir. Y O sea, ahí, los 90, sí, Age, Morocco, también hubo una buena parte del Ave Porco. Había buenos boliches, había lindas opciones. Pero bueno, ahí creo que hizo la diferencia importante. Hubo mucho DJ internacional. En el estuvo Laurent Garnier, Lux Slater. Claro, o sea, ahí había, en el Morocco hubo mucho interés. Diana creó Frágil y con ahí nos fuimos a tocar al Sonar. Había mucha comunicación con la embajada alemana. Había eventos culturales así en la Goethe, que venían de jockeys a hacer performance de música extraña, ¿viste? Tuvo Herbert, un montón. Estuvo- en Morocco, sí, un montón. hubo un montón. Y Esa época del Morocco fue buena, fue muy buena y trajimos ahí desde a Michael Mayer, Super Pitcher, bueno, Garnier cuando estábamos en La Morocha. Yo en La Morocha traje a Tom Middleton. Vos tuviste en La Morocha que fue 98, 90. La Morocha fue, creo, 97, 98. Me acuerdo porque fue una Porque ya época en el, 90 difícil. en el 99 estábamos en Pachá, me parece. Que yo nunca fui residente de Pachá, pero hacía las Guest Dance Tour Sí. y iba de invitado de vez en cuando. Pero creo que fue, sí, 97, 98 fue Yo la me Morocha. acuerdo de esa época porque fue un año, 2 años difíciles que estaba muy fuerte la cumbia en los medios, en todos lados, y había pocos refugios. Bueno, tenías Morocco, de Porco, uno Sí. en la costanera y Sí, eso ya venía la Morocha. fuerte. Eso venía fuerte. En un momento se puso. Yo me acuerdo que en el 89, por ejemplo, fuimos con Santiago Human al Bulldog de Punta del Este. sí. Y había a veces cosas en vivo. Y una de las cosas en vivo que hubo ese verano fue Ricky Maravilla. No podían estar. Se había puesto muy fuerte ahí, sí. Bueno, y siguiendo ahí cronológicamente, o sea, estamos en una época que
Estamos hablando previo a que los medios masivos hablen de los DJs. Era algo muy secreto. Estaba, no sé, los fanzines, tenías Wipe, Sí, tenías los ya flyers. en el 90 y algo, digamos que a mediados de los 90 hasta los 2000 y mediados de los 2000, hubo mucho medio de comunicación. Porque salíamos todos los fines de semana en el sí o en el no, o en el... Yo tengo 7, 8 tapas del sí de Clarín. Hay una en la que titulan el Maradona de las bandejas. Del no de página, ese día del Maradona, del no de página 2, el Vía Libre, un poquito más tarde de La Nación. Ahí salíamos todos los fines de semana porque era el único medio donde te podías fijar qué es lo que pasaba. Sí. Y era ahí. O sea que. Y había alguna que otra revistita también. No sé si apareció la Wipe un poquito más adelante. Había algunas. Tracuno, Remix, estaba la más chiquitas. Estaba la D-Mod, que por ahí no era mucho de nuestro palo, pero como que. Agitaban ahí. Lo suyo. Cubría un poco todo. Sí, y en esos medios de los 90 empezaron también a producir. No sé cuánto tiempo llevó, pero hay un primer lanzamiento. Lo primero que hicimos con Diego fue un maxi para Jorge Kisieluk, que tenía la disquería de él, que quería sacar un sello discográfico, Copenhagen Records, y si no me acuerdo, el primero fue el nuestro. Disco Baby Disco. Disco Baby Disco, que tenía un remix de Lionel Castillo, uno de Trincado y uno de Jorge Kisieluk. Ese disco hoy debe cotizar porque no se ven más copias. Sí, ese disco cotiza y el que más cotiza es el Vibralobos de Más D. Ese vale casi 300 euros ahora. Es uno de los discos más caros de ¿Está en vinilo o está en el No sé, CD? está en vinilo. Porque lo que pasa es que hicimos 300 copias. También con Eso Jorge. fue EMI. Cuando hicimos EMI nos dio la posibilidad de hacer una cantidad de vinilos y hicimos esas. Y ese es uno de los más caros porque quedó como... Después Villalobos hizo un héroe mundial. Y esa es una pieza rara de Villalobos, completamente limitada. Así que sale una fortuna. Y además queda en la historia como de los primeros releases porque en ese momento consumías todo el tiempo música que venía de afuera, de afuera, de afuera. Acá ya no habían prensadores de vinilo. Sí, yo creo que pocos, Estimulante, que fue el primer disco que hicimos con unos años después, porque en el medio, ahí entre el 95 y el 2000, hacíamos varias cosas, pero nada, hacíamos remixes para otros, ¿viste? Y colaboraciones y todo eso, pero nuestro primer disco lo terminamos en el 99 y lo sacamos en el 2000, que es Estimulante, que es un disco totalmente fuera de su época, con colaboraciones increíbles, de Freddy Fresh, Brixton, Ricardo Villalobos, Woody McBride, Carlos Shaw, Lionel. Sí, es un Dream Team. O sea, es una selección increíble, totalmente variado, tiene música disco, tiene breaks, tiene unos downtempo, tiene techno, tiene house, tiene tribal, o sea, ahí tiramos toda la carne al asador. Eso fue como con D+D, o sea, con Diego. Eso fue 2000 con D+D, sí. ¿Qué significó el momento de las raves, el estallido de las raves en Buenos Aires? Y las raves era el momento que veníamos en franco ascenso y no daba más el club, ni daba más el espacio grande, porque ya habíamos hecho un par. La radio venía empujando seriamente también. Y Carlita creo que fue la que tuvo las primeras iniciativas para hacer las de Atlanta, que eran las Underground Park. Sí. Abajo de la tribuna de Atlanta. Exactamente. Un playón de cemento. Exactamente. Ahí después hicimos Ferro. Después la radio hizo también unas... Yo me acuerdo de haber tocado en Ferro en la parte de afuera con el agua por acá, por las rodillas, porque se había largado a llover y nosotros, obviamente, éramos los underground. Adentro creo que tocaba Deró. Y no sé si Todd Terry o Deró y alguno internacional que habían traído de afuera muy grosso. Y la parte de alternativa estábamos nosotros, se largó a llover y nos llegaba el agua, que me acuerdo, yo pensé que me iba a electrocutar ahí porque estábamos tocando y el agua tenía por las rodillas, literal. Ahí al costadito, como en la parte de afuera de las tribunas de Ferro. Una locura. La gente todos bailando, igual todos seguían. Todo lleno, porque adentro estaba lleno, imagínate afuera. Y después de ahí creo que vinieron las de Parque Sarmiento, las primeras indie, las últimas más auspiciadas por la radio y algunos otros que te empezaron a manotear un poco. Pero las de Parque Sarmiento, puntualmente, esas fueron como que las que realmente despegaron, ¿no? La del Parque Sarmiento, una sobre todo de las dos, que la que trajimos a Woody de la pileta vacía, que fue la del Clarín del Maradona de los DJs, ahí salió esa nota. ¿Esa fue? Sí, esa fiesta fue. Esa fiesta creo que fue... Me parece que la que vino después fue un poco mejor, pero como la primera fue la que más sorprendió. Sí.
Los diarios, yo lo tenía en los pisos ahí de Clarín y de La Nación y no lo podían creer. Pero estaban ahí adentro, decían, ¿qué pasa acá? La pileta que se caen los azulejos. Una locura. Y encima estaba Iraldi, Mariano Iraldi, que había hecho toda una apuesta super freak. Él venía de Nueva York, me venía me acuerdo que en un momento también tuneó Delight, Sí. que puso una especie de peceras gigantes y como una especie de túneles inflables. Una locura del pibe. Y él fue el que puso, había como unos ventiladores con fuego en la punta de la pileta, con una especie de turbinas con fuego. Sí, una locura. Esa fue, creo que, la que más sorprendió. Y además la gente muy ávida. ¿Qué público era? ¿El público que los iba a ver a los boliches, a las discotecas? Ahí fue, como te digo, se había agrandado tanto lo de las discotecas. La radio había metido también la mano, o sea que lo hizo mucho más masivo. Ya había mucha gente. Bueno, en esos años fue las fiestas de los Bosques de Palermo. 200.000 personas en el Bosque de Palermo. La Energy. Parade. Era ahí. Sí. Había mucha gente en la historia. Sí, ahí fue Tremendo. te diría que fue el tope de acá. Algo de tu producción propia, musical, tus remixes, estuviste ligado mucho a los rockeros, al rock nacional. Sí, tuve muy buena onda con los Babas, como te dije antes, hicimos esos remixes de Los Calientes, que también, dicho por muchos de jockeys, colegas, amigos, les he salvado el verano, porque cuando salió ese realmente fue muy, 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 muy promocionado y anduvo muy bien. Después me junté con Dani Melingo a hacer unos remixes de los Twist, que era una de mis bandas favoritas de los 80. Y ahí Y ahí nos juntamos en la casa de él de la Lucila, un antro total que tenía, que entrabas y pisabas cables. Él quería hacer un disco de remixes de los Twist que se llamaba Explosivo 96. Entonces llamó a varios DJs, creo que estaba Alfonsín, estaba Zucker, estaba Romina, y no sé si algún que otro DJ más. Y nos dieron algunos, yo agarré Jabones Flotadores, y fue el primer tema Jungle editado Nacional. Te iba a preguntar, porque además, o sea, los tempos que usaban los twists, mucha psicodelia, mucho uptempo. Nada que ver, ir a la locura de él, y después ir a lo de Piccolini, con los Moogs que tenía y hacía todo. No, una locura. Después ir a grabar. Ese disco lo fuimos a grabar al, si no me equivoco, era el estudio, no sé si de Fito Páez o de Spinetta, por acá por Villa Urquiza. O sea, ¿les dio pistas? ¿Tenían las pistas, las tomas de esos temas? ¿O Sí, los retocaron todo? no. Tenían Y multipista. algunas cosas las usábamos y otras no. Claro. Pero generalmente ese Jabones Flotadores lo hizo, me acuerdo que Dani habló, porque él hablaba, ¿viste? Sí. Más hablado que cantado. Pero lo demás es todo hecho de cero. Después, ¿qué más? Con Diego hicimos Catupeco Machu, con D+D, un remix de Eso Vive, que salió editado en un videodisco que sacaron ellos de obras en vivo, y el bonus track era ese remix. Siempre tuviste ahí una buena onda, digamos, y estuviste ligado a los rockeros te iban a bailar a vos, ¿no? Sí, con los que tenían la mente abierta y los que nos veían con buena cara o me veían con buena cara, tuvo muy buena onda, sí, con Pipo, con Dani Melingo, aparte para mí es un genio laburar con estos pibes, ni yo me lo podía creer. Sí, ¿no? Y después no sé si me estoy olvidando alguno. Bueno, con los Babas después salí a hacer un montón de... Tocamos en Córdoba, tocamos acá en Tower Records, en el sótano de Tower Records cuando estaba en Cabildo y Juramento. Ahí hicimos una especie de unplug. ¿Y qué hiciste vos ahí? Tenía mis bandejas y hacía... Eso fue un laburazo, me acuerdo. No, porque aparte tuve que buscar un montón de discos, pedacitos, y los metía en partes y escrachaba y grititos y un laburón, unos nervios. Y toqué ahí con eso y tocamos en Pridamí. Sí. Ahí también en Belgrano. Fui a Córdoba con ellos y tocamos acá en Big One también una época. Sí, con los Babas la mejor. Ellos siempre una banda de avanzada, ¿no? Porque siempre... Es que yo creo que por eso me dieron pelota, porque si no, no... O sea, pides que no había que explicarles nada. No había ningún tipo de prejuicio de nada. Siempre una búsqueda sonora interesante, además. Sí, claro. Y ellos estaban súper... Son pides que saben de música. Dieguito Tunión sabe, boludo, lo de... Sabe... Es marajá de la música.
¿Y Sí. todo esto te dio llegada al interior? Ya tenías en realidad llegada al interior, pero ¿viajaste mucho o no? Y al interior hicimos un laburo de evangelización jodido, boludo. Me pateé desde Ushuaia hasta... Salvo algunas provincias que nunca hubo movida, que siempre me pregunté por qué, pero los demás fuimos de la que se te ocurra. Siempre hubo agentes, digamos, acá, no sé, en Tucumán, en Mendoza, siempre Sí, había personas. había provincias donde había gente que tenían alma bolichera, digamos, Sí. y tenían su clubcito y siempre caminó. En algunos había más, en Córdoba había 10 en un momento, y en otros lugares, yo qué sé, en Tucumán había uno, no sé, en Corrientes había uno. Pero siempre alguna movida que hubo, y donde había, íbamos ahí a hacer... Sí, hubo una época de más D, sobre todo, que íbamos a Córdoba, por ejemplo, y había gente en el aeropuerto. Lo que le pasa ahora a todos los que vienen ahora, que van a Gente en el recibir los aeropuerto Ezeiza, esperándolos. con los carteles de D+D. Pasa, bueno, la movida de Sony esa fue bastante Puso publicitada, ahí, porque promocionó. éramos el primer dúo electrónico de música electrónica en firmar con una multinacional. Hicimos vinilos, hicimos gira, o sea, y eso... entrabas en todos los canales que tenía la compañía de promoción, sonaba. Tengo los recortes de los videos de Teis Sports, Sí. que los ponían atrás en el fútbol, ponían los temas de D+D por atrás. Buenísimo. Había mucha movida. Todo eso ahora pasó a internet. Claro, claro. Antes eran los O medios TikTok donde se y podían antes. estar. Sí, en el interior hicimos un laburo muy serio, de muchos años. Yo lo que te decía es que había como agentes, digamos, colegas, ¿no? En cada provincia, en cada ciudad siempre hubo algún DJ que estaba ahí agitando su movida y con los que ustedes linkeaban. Mucho Sí, a Córdoba. generalmente eran amigos que conocíamos, y si no era gente conocida que conocíamos, porque los que estaban en esta movida era todo medio underground, Sí. bolichitos no muy grandes, ¿viste? Los boliches del interior, sobre todo en los 90 y el principio de los 2000, no eran gigantes. Eran, salvo algún verano en Carlos Paz, algún Keops, algún Bolino Rojo. Es que eran boliches masivos que en los veranos sí nos llevaban. Pero si no, eran lugares de 500, 800 personas, no mucho más grandes. Sí, alguna vez te escuché decir que en la época esta previa, digamos, a los DJs superestrella, que te costó un montón, o sea que fueron mucho más las veces que te diste contra la pared por querer hacer lo que vos querías que los logros de pistas llenas, lugares explotados. Y Hubo por lo que una pasa- época de eso. Y esa fue toda lo que te dije hace un rato. Toda la época antes de los 90 Sí. era lucha constante y echadas. Muchas Batalla. más patadas en el orto que bienvenidas. Batallas con los dueños, con las públicas. Sí. Bueno, por suerte el tiempo les dio la razón. O sea que... Sí, eso es un logro, que es lo que hablamos siempre con Diego. Hay algunas cosas que hemos logrado. Más que por suerte, por perseverancia, por actitud, por plantarse. Sí, bueno, es algo que nos gustó, que no era una cosa masiva, que no era una cosa que sonaba, que no era una cosa que era lo común. Le metimos, seguimos el sueño, lo que nos gustaba, y creo que lo logramos. Bueno, ahí mencionaste algo que está interesante, que es una característica tuya como DJ, que es el eclecticismo, porque tenés un perfil más rockero, tuviste un momento más electro, un momento más minimal. Sí, yo vengo digamos, de la escuela, por decirlo de alguna manera, de la figura del DJ. No había tanta figura de productor, y como no había un género para ponerse la camiseta, yo soy de los que me agarraba todas las camisetas. Cuanto más camisetas, mejor. Después hubo que ir abriéndose y hubo que ir el rey del techno, el rey del... Banderas, diferentes Banderas. Yo realmente soy de la idea de cuanto más mejor, y por suerte, como siempre, sí tuve una característica de tratar de estar un paso más adelante, que es lo que creo que me diferenciaba, o lo que me diferencia un poco de los demás. Trataba de buscar las cosas las más raras y tratar de armarme mi colección, digamos. Claro. Y entonces ahí, eso es una visión tuya de siempre. Hoy seguís mutando todo el tiempo en algo Sí, que si te gusta, no me te gusta, puedo no es poner, que- porque como te digo, yo viajaba, ponele. Generalmente estaba un año o 2 años adelantado a lo que iba a sonar acá. Pero me gustaba y lo traía, entonces por ahí en un momento fui el rey del techno, en otro momento el rey del electro, en otro momento el rey del technoclash. O sea, traje muchas cosas acá que no estaban y se impusieron, y algunas fueron hits. O sea,
te puedo nombrar 10 temas que traje de casualidad. Tirá nombres porque me acuerdo. Miss Kitty and the Hatter. Miss Kitty and the Hacker, el Zombie Nation, Sí. el Tok Tok and the Sophie O, el Fascination. Claro, muy electro alemán. Por eso, depende de la época, yo me iba agarrando de los géneros que estaban, iba a la parte más underground, que es lo que me gustaba, y trataba de traer las cosas que me parecían. Y tenía ese sexto sentido. Ese olfato. Y bueno, y acá, como te digo, siempre, por suerte, fuimos llevando los géneros en tiempo real, porque cuando había que poner acid house, salió acid house, estábamos poniendo acid house, cuando salió New Beat, pues estábamos poniendo New Beat, cuando salió el Deep, poníamos Deep, cuando salió el Minimal, poníamos... O sea, no soy de ponerme una camiseta ni de productor, porque la tuve medio de casualidad, ni de género, porque tendría que ponerme una multicamiseta. O sea que no se te puede preguntar con qué género morís. No morís con uno, imposible. ¿O sí? No. Pero sos houseero de esencia. Las últimas veces que te escucho es como que vas mucho también al house. No, lo que pasa es que también me pasa que me voy alejando de algunas cosas que me saturan y que trato de no identificarme. El tecno en un momento lo dejé nada más que para D+D. Sí. Y en los últimos años ya la palabra tecno me da alergia, ¿verdad? Porque no tengo ni idea de lo que significa el tecno. Todo Está mutuo hacia otro totalmente lado. Sí. malentendido y diversificado y mezclado y entendido de unas maneras que no son. Entonces no me gusta mucho eso. Está bien, vas por otro lado. Mi esencia es el baile. Sí. O sea, cuando se pone medio insoportable podés tener una época, yo tengo una época también de acid techno, 140, de Jax Express. O sea, siempre hubo épocas más, digamos, rebels. Pero esto que pasa ahora no tiene mucho sentido y entonces trato de como que no identificarme con algunas cosas. Está bien. Pero bueno, siempre sigo poniendo techno, laburamos con Diego, buscamos un techno más sofisticado, un poco más fusionado, no tan... buscas una vuelta de tuerca, claro. Claro, no tan radical. Y estos últimos años, viste, sobre todo con el techno hay como una situación extraña, viste. Sí, O sea, sí. velocidad, falta de sentido. Está hablando mucho más del BPM que del Sí, trasfondo, ¿no? Derivó en las imágenes, ya la música no tiene mucho sentido y hubo que inventar la imagen gigante y toda la era de las imágenes gigantes. Que te digo que es una anécdota. En esos festivales de cientos de miles de personas con pantallas de 5D, te pongo un play ahí a que suene y la gente no se da ni cuenta. O sea, es otra la esencia que lo que veníamos hablando de un club chico para, no sé, 100, 200, 300 personas. Sí. Donde estás ahí vos dominando una situación, Sí. manejando en realidad una situación. Sí. ¿Seguís eligiendo hoy lugares así? No, bueno, pequeños, hubo épocas también, hubo épocas que lo nuestro... Yo creo que siempre digo que el gran, o uno de los grandes méritos que tuvimos con un grupo de DJ fue llevar lo que era realmente underground al, no te digo mainstream, pero bueno, lo llevamos a los festivales grandes, a que lo escuche todo el mundo, que suene en la radio, y en definitiva que pase lo que pasa ahora. Exacto. Porque esto que pasa ahora es gracias a que el laburo que totalmente, hicimos ustedes un allanaron montón. el camino ahí para que esté pasando esto. Exacto. De hecho, o sea, tuviste una etapa en la que hacías esas fiestas que eran roca.com. Sí, bueno, por eso te digo, hubo muchas etapas, algunas etapas de boliche grande, otras etapas de boliche chico. Nosotros venimos de boliche chico underground, del club, o sea, la esencia es de ahí, y ahora en estos últimos años hubo que casi volver a eso, por varios factores. Uno es que la cosa se internacionaliza y la mayoría de los boliches grandes ya se alimentan de un menú internacional. Sí. Que los DJs locales no tienen prácticamente chance. Esto lo hablé miles de veces y me trajo un montón de críticas, pero el warm-up para los DJs nacionales es un hábito de hace años. Sí. O sea, salvo alguno tocado con la mano porque es muy amigo de tal y pega un horario más o menos central. Si no, olvídalo. Eso, nosotros, otra cosa que suerte por lo menos que tuve yo, que fuimos bastante, ¿cómo se llama? Pioneros. Claro, no pioneros, me sale de pioneros en su tierra, pero no es la palabra pionero. Ah, ok, profeta en tu tierra. Claro. Bueno, claro, vos sí claro. sos un profeta en tu tierra. Bueno, yo en un momento tuve posibilidad de irme ahí a fines de los 90, Sí. que iba a laburar mucho afuera, había laburado en Cocoon y iba a laburar mucho. O sea, de hecho, quería entrar ahí, laburaste un montón. Y me durante ofrecieron años ir a laburar, más. pero me dijo, tenés que vivir acá.
O sea, yo tengo laburo para vos en Londres, en donde quieras, pero tenés que venir a vivir acá. Y a mí me iba muy bien acá en Argentina. Y estábamos en un momento ahí de... arriba, claro. ¿no? Y aparte mostrábamos todo el tiempo, teníamos programas de radio, en otro momento ciclos, en otro momento lasroca.com, que en ese momento fue uno de los momentos más hot, que fue cuando entraron los sponsors. Yo, en el primer sponsor que vino y me dijo, che, Diego Roca, somos, lo voy a nombrar, Red Bull. Sí. Queremos laburar con vos. Toma, pum. Eso es la primera vez que me pasaba, y en vez de quedármela y dije, y hacerme la gorrita de Red Bull, dije, hago lasroca.com y perdía guita a veces. Pero estaba jugando por traer también artistas Hacía y hacer la todo movida que yo y querías. traje desde, no sé, The Freaks, ¿no? Vino. traje a Justin Harris de Music for Freaks, traje a Blake Baxter, héroe de Detroit, traje a Vitalik, en el momento que Vitalik había sacado el Pony EP y era la estrella número 1 del mundo, yo lo hice tocar en Sobremonte Mar del Plata en vivo. El pibe tocó el Pony EP en vivo con los teclados, es una cosa increíble. Blake Baxter, después, bueno, ayudé para que traigan un montón de jockeys al lugar donde trabajaba, que no los traía yo directo. En ese momento fue lasroca.com, que tenía el auspicio, y aproveché. Lo traje a Woody, lo traje a Isis, que era un jockey holandesa muy buena. Y también metí a jockeys nacionales. Ahí laburó Carlita, laburaba Tommy, laburaba Franco Sinelli, laburó Lionel, Gustavo Lamas. Trataba los chicos de Music y Modex, que eran pibes que tenían bandas de electrónicas muy buenas. Sí, todo eso. claro. Ahí fue una época de... Armaste ahí una familia. Y de dar. Está bien. Porque para mí el laburo de jockey es medio egoísta. Es más, es Y todo el algo de tenis, eso hay, ¿viste? Sos sí, vos sí. y tu juego. Pero en ese momento me tocó una parte dadivosa. Y después, como decís vos, fiestas grandes, épocas... Por un tema político y todo eso, no tuve mucha época de festivales porque me peleé con los que organizaban los festivales y estuve mucho tiempo afuera. Y ahí ya entraron los 2000 y ahí ya la historia Ahí ya entraron cambió. la otra radio, entraron a dividir la escena, esto de jockey para acá, esto es para allá, si vos laburás acá no podés laburar allá, si vos laburás con esto no la podés laburar con aquel. De hecho, por eso yo me peleé con las personas que me peleé. Pero bueno, ese nunca fue nuestro espíritu en realidad, por eso muchos terminamos medio afuera, muchos años. Claro. Si vos te pones a fijar, los de jockeys más indie, los que más pusieron acá, los que más seguían, no son de jockeys que hayan estado en los festivales. Por nombrarte, ni Aldo, ni Trincado, ni yo, ni Javier Búzola, ni pibes que la venían construyendo. no, y que pues, se ponen el hombro en serio por lo que hacen. Tenías que pertenecer a tal grupo, o a tal grupo, o a tal grupo, o a tal grupo. Fue un antes y un después, digamos, en el Sí, management. sí, ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Todo. Hoy, después de todo ese tiempo, ¿mantenés? ¿Te Sí, mantenés? bueno, el año pasado hicimos Creamfields otra vez, este año no sé. Ahora están definiendo el coso nacional, el line-up nacional. Pero sí, hubo momentos de mucha exposición acá. Y después, creo que en el momento de mayor exposición acá empezó el menú internacional. Sí. Y ya también empezamos a tener mucho menos lugar en el tablero de ajedrez, por ejemplo, en el interior. En el interior era o el jockey local que ya no alcanzaba y el porteño era el que le daba el toque. Cuando entraron los internacionales, ya el local se puso pro como para hacer un warm-up o para cubrir y el porteño quedó como medio loco. Entonces ahí perdimos un montón de plazas, digamos. Y acá en Buenos Aires te diría que también, porque salvo algunas cosas internacionales muy puntuales, por suerte ahora está habiendo muchas movidas underground muy interesantes. Iba a decir, se va reconfigurando, ¿no? Son tiempos Sí, igual. sí, 10 años es mucho, pero- Ahora está viviendo un buen momento en Buenos Aires. Hay bastantes propuestas, que la música inclusive es bastante buena. Saliendo del menú internacional que te digo de los grandes boliches. Por ahí hay anteritos buenos, hay lugares, por nombrar Art Lab, Under Club, Dune Park. Sí, hay 3, 4, el 5 lugares Deseo, que interesantes. es un galpón un poco más grande, pero que también está bueno. Y después fiestas chiquitas, o fiestas independientes, la de Mimonde, hay fiestas así de creación propia, digamos, con temáticas bien definidas, que están buenas, tienen su público, tienen buena música, traen DJs internacionales también que valen la pena. O sea que hay. Y además es una situación donde te iba a preguntar con esto de qué tan importante eran los DJs antes para las discotecas y ahora para las fiestas, de cómo te tratan, cómo te reciben, el sonido. Antes por ahí tenías problemas con los monitores, con las cabinas.
Hoy eso está todo ya cubierto Sí, prácticamente sí, muy bien, ¿no? Sí, El estándar, bueno, digamos, en profesional. el momento que estabas en los grandes eventos, grandes producciones y grandes discotecas, generalmente está todo allanado. Ahora, como se volvió algún que otro antro, por ahí hay algún cable pelado por ahí, pero no me molesta. Es parte del espíritu, me parece. Es donde venimos, bien, aparte. Así está que yo vengo de hacer todo. Nos hemos quedado electrocutados en O sea, de cabina. hacer, con esto poner música, con esto hacer las luces, con esto apagar el flash, con esto tirar el humo, con este apagar. O sea. ¿Y tu carrera internacional, tus viajes afuera, tus fechas, residencias? Bueno, afuera lo mío siempre fue muy indie porque no había. Empezó a haber agencias, pero al final. Pero todas las primeras épocas que toqué afuera eran o porque me conocían o porque me vieron tocar. O sea, o porque yo los había traído acá. Yo qué sé, a Estados Unidos con Woody fui a tocar como 6 veces. Yo a él lo traje una sola vez acá. Woody McBride. Y Woody me llevó como 5 o 6 veces a tocar. Hice el First Avenue de Minneapolis, que es uno de los boliches más importantes del mundo. El First Avenue vas y está, en la pared hay estrellas y están todas las bandas que tocaron. Está desde The Kinks hasta el que se te ocurra. Y tocamos ahí con Diego. 2 veces, no una, 2. 2 veces. Y por ahí fuimos un montón. Después, cuando empecé a viajar a España, tenía muchos amigos que vivían ahí y conocía más o menos la movida y entré en el circuito de boliches de Barcelona, hice mucho. En Barcelona creo que hice todo, hice el Apolo, el KGB, el City Hall, la Terraza, Macarena. Hice la mayoría de los que más o menos estaban en la movida lo hice. Después una muy buena época que los conocí acá y ellos me eligieron como, fui como el representante de Ministry of Sound en un momento, como 2 o 3 años. ¿En qué época eso? Y eso fue en la época que estaba el News acá, que se abría el techo. Yo creo que fue 2000, 2002. Época linda ahí del Ministro of Sound. Sí, la mejor época de Ministry of Sound. Que trajimos, me acuerdo que no sé si lo traje Smoking Joe. Sí. Y ahí me veían, y me veían, pero no los de jockeys, los promotores, los de Ministry of Sound. Y ahí fui residente de Ministry of Sound durante 2 o 3 años, que tocamos acá un montón, fuimos a Brasil, Claro, tocábamos con Aldo. Estaba auspiciado por Nescafé, me acuerdo del flyer. Ya no sabía, porque me acuerdo de las fiestas de la morocha, el flyer ese que se desplegaba así, pero no sabía esto de Brasil. De la Sí, periferia. fue un poco después. Lo de ok. Brasil, eso fue del 2000. Lo de la morocha fue del 98, 99. Y después Ibiza. Y Ibiza fui siempre. A Ibiza fui, por primera vez me llevó mi tío, que mi tío vive en España hace un montón de tiempo, y cuando lo íbamos a visitar nos llevaba a lugares diferentes del chico. ¿Viste? Un día a Cádiz, otro año a no sé dónde, a Sevilla, no sé qué, y un día tocó Ibiza 84. Tremendo. No, 83, sí, 83, 84. El tío copado. Y ahí dije, acá pasa algo, porque ahí entré a las discotecas y era así otro mundo. Nada que ver con lo de acá. Yo igual ya había estado dando vueltas, iba a algunas ciudades y ya sabía más o menos lo que pasaba. Sí. Pero las de Ibiza eran algo serio. Ya se respiraba otra cosa. Y ahí empecé a ir y primero laburaba para uno, después laburé para Ministry, después laburé para Cocoon. Sí. Porque el Cocoon también me vio un día Sven tocando acá, me llevó para allá, toqué, hice Frankfurt con él, y después hice Ibiza 2 veces. Y ahí me salió también lo del Circo Loco, que el Circo Loco del DCI es el mejor after Eran las de fiestas la grandes, historia. ¿no? De allá, claro. Me veían tocar y había mucho argentino ahí también. Entonces era como medio el nexo, que es medio lo que le pasa a Hernán ahora. Hernán va y la mitad de los lugares donde va está lleno, el 80% son argentinos. Eso pasaba mucho, no en todas las ciudades, sino en Ibiza. En Ibiza siempre hubo mucho argentino. Entonces sí iba, no, viene Roca, y los muchachos iban. Tengo videos de la Amnesia con los pibes de Rosario Central, con la bandera de Rosario Central cubriendo toda la parte de abajo de Amnesia. En Ibiza. En Ibiza. Rosario Central. Muy bueno. Ahí esa parte estuvo muy buena, hice todo. En Ibiza hice todo. Porque el Ministry of Sound me hizo tocar en Pachá, y me hizo tocar en El Divino, y después tocábamos con WhatsApp, que era una fiesta de un amigo nuestro que la hizo también, que estuvimos en El Divino un año, y después en Amnesia. Y después toqué, bueno, en el Circo Loco, que era ahí en el DC-10, después en Cocoon, que era en Amnesia, en Privilege. En Ibiza me cansé ya prácticamente. ¿Hubo una época, algún año que digas de Ibiza, de estos veranos? ¿Hubo algún año que digas, o un par de años, una era que vos digas, esta realmente destacó, estuvo buena? Y ahí entre el 2000... Hasta el 2010 estuvo muy bien Ibiza. En el 2010 en adelante ya se empezó
empezó, como digo yo, a miamizar. Ya fue otra cosa. Y ya empezaron a apuntarle por otro lado, las cosas a hacerlas más grandes, al hacerlas más grandes hay que hacerlas más masivas. Al hacerlas más masivas apareció el Ushuaia Hotel y el Hard Rock Hotel. McDonald's. Sí, son cosas así muy masivas. Empezó para ese lado. Las leyes en España también a veces son medias raras, joden a los chiringos chiquititos de playa. Ahora, por ejemplo, acaban de sacar la música en Satrincha, que es la playa musical por excelencia de Ibiza de hace 30 años, ahora le sacaron la música. No hay más de yoga, no hay más música. O sea que en España las cosas son medias raras. Bueno, ¿y viste la época dorada? Sí, buena sin época. duda, por suerte. Y eso cada vez me encuentro con más gente que me agradece eso. Y en el mundo a nivel mundial, ¿qué ciudad te parece ahora que está, o qué ciudades, o qué lugares, qué discotecas te parece que están como interesantes? Bueno, Nueva York tuvo una repuntada infernal ahora, está buenísimo, está lleno de bolichitos y terrazas nuevas bastante buenas. Londres a mí siempre me gustó, para mí está el mejor boliche del mundo, está en Londres, que es el Fabric. Para mí. Y después, bueno, Berlín siempre tiene lo suyo. Para mí es medio hypeado estos últimos años ya. Como y lo saturaron. Pero sigue habiendo buenas propuestas en Berlín, siempre se encuentran el Sisyphos, hay un par de lugares que están interesantes. Buenísimo. ¿Qué más? Después, bueno, Barcelona siempre se mantiene igual, Madrid también. En las ciudades, el menú es medio parecido en todos lados igual. Sí. ¿eh? O sea, Buenos Aires no está tan lejos de lo que está Buenos pasando. Aires está totalmente insertado en el medio. Es más, es de los lugares que más quieren venir. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Y muchos lugares del interior. El mejor lugar de Argentina en los últimos años me parece que es Las Palapas de Mendoza. Sí. Que ya es casi... Yo he estado hablando con DJs internacionales que de lo único que me hablan es de Mendoza. Digo que lo llevan a hacer el tour con el vinito, el lugar, las chicas. Está todo bien, Mendoza está todo bien. Es el lugar a ir. Sí. Y bueno, hay mucha movida. Ahora Argentina te diría que está entre los... Aparte el público, viste, acá siempre... ¿Tenés tu residencia mensual? Tengo mi residencia en Carnal, que es un bar que encontré hace unos años, que realmente siempre me trataron muy bien. Y al principio el bar, la parte de arriba... El Carnal, como todos saben, es el lugar más rebelde de todo Palermo, un bar que puedes encontrarte tocando cualquiera, desde el Zorrito Bonquintiero hasta, no sé, ahora no, pero bueno, en un momento Charlie, o sea, cualquiera puede tocar. Ahí abajo, en la parte de abajo. En la parte de abajo. Y la parte de arriba era un lugar que lo tenían ahí medio como un chill, sin mucho sonido, sin mucho cosa. En época de pandemia y todo eso, lo equiparon bastante. Y ahora es una discoteca de 200 personas, arriba, con luces, láser, humo. Sí, tiene un sistema de sonido zarpado. Sistema de sonido nuevo, que sobra, gente grande, cosa que a mí me sirve mucho para poner música diversa dentro de la música electrónica. Eso me interesa, porque hay públicos de edades, diferentes edades. Siempre Lo que pasa es que hay algunos... El menú internacional de DJ de afuera, mundial, que hablábamos recién, tiene un público de hasta 30 años. Salvo algunos, que algunos un poco más conocidos, pero si no el que llena las discotecas... más o menos esa edad. Sí. Estos por ahí le apuntan a algo gente un poco más grande. Y el Carnal tiene gente más grande, parte de abajo hay un bar de rock. Así que no, ahí estoy súper cómodo, ya hace 6 años que estamos. Y ahí una vez por mes me va realmente muy bien. Te digo, lugar, capacidad ilimitada, buen sonido, música que no van a escuchar en ningún otro lado, porque ahí de despliego siempre son mínimo 5 horas de set. Me interesa el método de laburo de los DJs, de un DJ, ¿no? Porque casi nadie lo ve, pero en realidad tenés horas y horas y horas de trasnochar o despertarte temprano, chequear música, chequear mail, chequear novedades. ¿Cuántas horas dedicás? ¿Cuánto queda de eso? ¿Qué tan simple, qué tan aceitado lo tenés hoy, por ejemplo? Bueno, eso fue cambiando a través de los años un montón. En un momento había que ir a las disquerías, ahí a hacer presencia, a ver lo que llega, a ver lo que llegó, lo que vendrá, a hablar hacer un poco de sociales ahí. En otra época fue catálogos, internet y todo eso. Ahora es un poco por ahí y hurgar en la net. Ahora está todo. O sea que son 2-3 horitas. Imagínate si antes escuchabas los discos un montón y me quedaba... Yo puedo escuchar 300 temas y quedarme con 2. Claro, por eso es un laburo que... Bueno, pero ese filtro fue siempre el nuestro, por lo menos el mío, de toda la vida, o sea, en todos los géneros, todo. En el house ahora, porque viene una ola de house importante,
se van a dar también mucha cuenta, porque house, si hay un género que puede ser aburrido, también es el house. Sí. O sea, y hay mucho, y nosotros hicimos mucho filtro de eso. O sea, si vos mirás mi batea de house o si le mirás la batea a Diego de house, que hace unos años la vendió, está muy filtrado. Muy, pero muy, muy Es que es muy amplio, sí, hay muchas variantes. Claro. Muy filtrado y sacado así, tipo, un disco de este sello, 2 discos de otro sello. O sea está, que es lo está mismo muy que elegido. Hoy chequeas, por decir, en digital 300 tracks, mientras antes chequeabas 300 discos o 200 discos. Totalmente. Es lo mismo, solo cambió el método. Digamos. Sí, y los lugares, viste, en un momento había algunas páginas para ver, después eran disquerías, ahora hay algunos blogs que sigo muchos canales de YouTube, Sí. que depende, cuando veo que hay una tendencia de la música que me gusta, ya lo tengo ahí por con una ahí. listita de pibes que tengo que seguir y Sí. es gente que sube música por día. Claro. O sea, si te pones, el último video está puesto hace 2 horas. Es un manantial de información. Podés estar Bastante. toda la noche mirando. Por 2, 3 horas ahí se puede ver. De eso te queda algo, otro día otro poco, vas armando tus pendrives ahora. Sí. Y otro tanto recibirás de promos también, supongo. Me mandan algunas cosas, más o menos, no tanto ahora, pero algunas cosas me mandan. Hay que escuchar también, escucho podcast de otros DJs que me interesan, a ver si tiran y les saco por ahí 1 o 2 tracks. Es una búsqueda de todavía. Lo que pasa es que ahora hay mucha fuente. Es muchísimo. Antes había 3, 4 y sabía que si no era acá y si no era acá, era acá. Claro. Ahora, y hay, también hay muchas disquerías, las disquerías abren, cierran, ¿viste? Hay Sí. momentos que puedes ver, hay momentos que no. Bueno, eso es parte del laburo lindo además, ¿no? O sea, creo que te nace directamente. No decís, che, hoy voy a laburar. Te querés No, despertar y eso escuchar a ver es qué. parte del día. Claro. Eso es parte del día. Estar sentado mirando eso es parte del día. Antes tenías que irte o tenías que ir a buscar hacer otra cosa. Bueno, ahora es poner el culo en la silla y mirar. Y horas. Y ¿Qué hay, parte- hay bastantes vinilos. Ahora me estoy empezando a comprar alguna otra vez. Me están pidiendo muchos sets de vinilos. Los que hice me fue bastante bien. Yo tengo el problema que mis discos están matados. Les diste durísimo. Y sí. Hay Estás pocos. Estás reponiendo de a poco. Sí, no, me compro música nueva, ¿eh? Sí. Me compro todo nuevo, de lo que sé que me va a perdurar. Hay mucho nu disco Sí. bueno para tener en vinilo que lo puedes tener. Está bueno. Porque si me pongo a comprar música muy genérico, puedes comprar muchísima música y te dura un mes. Claro. Entonces trato de. Los que se me destacan en las listas, veo si está en vinilo, que también es difícil porque muchas cosas en vinilo no están. Ajá. De hecho, en vinilo están el 30% de las cosas que Sí. pongo, hay un 30% en vinilo. Entonces ahí vas armando un poco la selección. ¿Y qué te sigue divirtiendo así si lo llevan, o sea, a nivel de cuando empezaste tipo niño que va a jugar la pelota? ¿Qué momento hay de la parte esta de DJ y de música que no lo cambias por nada? Bueno, eso lo tengo muy automatizado ya. Creo que cuando pierdes entusiasmo y esas ganas, ya será tiempo de dedicarse a otra cosa. Pero no, el entusiasmo está siempre y depende de la magnitud de la fecha, se prepara. Yo no soy de preparar los sets, pero se prepara digamos, las carpetas. Prepararse el cuerpo de trabajo, digamos. No, porque Claro. aparte yo no sé, si me decís que yo soy un DJ de techno y siempre te van a llamar para poner techno, entonces tenés tus 3 carpetas de techno y ya está. Pero, o sea, hay que ordenar un poco y depende del lugar donde vayas, si el lugar es masivo, si el lugar es de verano, si el lugar es al aire libre, si el lugar es underground, si es after hour. Sí, preparás esas carpetas generales para tener de dónde. Siempre hay agarrarte. música nueva, la música es generalmente bastante nueva, pero hay un par de carpetas de old school, depende del público. O sea, hay que estar, por lo menos mi cabeza siempre funcionó así. Sí, a nivel producción, hace poco editaron ahí con Music Sí, for producciones Freaks. sacamos bastantes con Diego en estos últimos años en sellos nacionales y ahora el año pasado salió una por Music for Freaks, un Deal With It que se llama LP, que está buenísimo, realmente estamos bastante contentos. Ahora terminamos un tema con Diego que va a ir en un compilado, pero no puedo decir nada porque es medio secret. Está bien. Siempre de más de. Siempre de más de sí. Yo tengo un EP ya terminado que estoy viendo ahí donde tengo un par de propuestas de sellos y estoy viendo ahí donde lo meto. ¿Y con qué producís? Producimos con Ableton más que nada
y tenemos unos chiches, tengo un Novation Base Station de la vieja escuela, bastante bueno, que tiene placa, que está jodido de manejar, pero que Lleva ese tiempo interesante. dominarlo. Tenemos un Minilog, tengo un Yamaha CSX1 del azulcito para sonidos ravers, que últimamente nos divertimos un poco. Y después me compré las boutique, la 808, la 909, la 303. Tenés armado ahí el equipito. Sí, sonamos. Tengo una pequeña Mackie, ahí como para que entren todos los bichos. Humilde el estudio, pero bueno, lo nuestro más que nada ideas. Y Diego tiene la computadora bastante plagada de plugins interesantes. Él siempre es bastante más nerd en eso. Recuerdo haber visto por primera vez en mi vida el Cakewalk en la computadora de Diego. Sí. Esos DOS, pantalla negra, naranja. Sí, suele tener las novedades de esas cosas. No nos interesan. No tenemos un tremendo estudio, realmente me parece que siempre fuimos más de las ideas, ¿no? Porque el sonido después... Es que lo que pesa son las ideas, en realidad. Sí, ¿no? Después y aparte siempre sonido, fuimos de tener amigos con estudios y con equipos mucho más grandes que los nuestros. Ahora lo llamamos a Nico Garrieri, que está siempre feliz de ayudarnos, que tiene una nave espacial. Otro pionero, o sea, un grosso histórico. O sea, que no hay nada que explicarle, o sea... Porque eso también es un tema. En una época vos podías tener un montón de ideas, pero no había mucha gente donde ir y ponerle el laburo en las manos y decirle, me quedo tranquilo con este que me lo va a poner. No había ingeniería de sonido. Claro, viste, era Carlos Show, que era amigo nuestro, Lionel, que era un nerd. Yo me basé en ellos dos en el 80% de las cosas que hice. O sea, los remixes para los babasónicos, los twists, Catupecu, la mayoría están hechos por Carlitos, por Lionel, por algunos de nuestros amigos. Nosotros podríamos hacerlo y los bichos los tocaban ellos porque son los que sabían. Sí. Nosotros vamos siempre con la idea. Después nos empezamos a comprar un par más de cosas y nos animamos un poco más. Pero ahora va a tener un pibe como Guerrieri, creo que no hay mejor. O sea, porque sabe toda la historia, sabe todos los sonidos, conoció todos los aparatos, los sintes, porque los tuvo, los tocó, los vendió. O sea, así que eso es una ventaja. Ahora es un poco más fácil la cosa. Pero igual, viste, que cambia uno. Uno se preocupa por tratar de que mejore y tratar de hacer más puro el sonido y tratar de hacerlo más profesional para lo que uno cree. Y en realidad ahora las cosas las terminás en tu casa y si suena raro porque suena raro. Tal cual, o sea, al final es más el matiz personal que y el ella va más por la exigencia tuya que en realidad por el resultado. Che, podríamos estar hablando 10 horas, hacer 5 capítulos te más. Dije, no alcanza. Capaz que hacemos otro. Nunca alcanza. Pero la verdad que todo lo que dejaste acá, lo que hemos compartido, es un gran placer tenerte acá. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Dale. Saludos a todos.